Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tenerles en Deja que hable tu alma. Os voy a presentar a nuestro invitado de hoy, terapeuta holístico en armonización con cristales, maestría de Reiki, flores de Bach, tarot, recursos chamánico y artista. León Meoto, bienvenido. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Bueno, Mari, muchas gracias a vos, por esta invitación al programa y bueno, a las personas que se van sumando, muchas gracias por el interés de escuchar. Gracias. León, ¿podrías iniciar la conversación compartiendo algunos momentos significativos de tu vida que hayan provocado cambios importantes en ti? Oh, bueno, eh, después de unos cuantos años hay algunos de esos episodios como para resignificar, pero sin embargo, sí, sin dudas hay algunas cuestiones que siempre van marcando las vidas y bueno, y después hace falta a veces son muy positivas, muy valiosas, como me pasó en el episodio donde me conecté conscientemente con los cristales, o donde todo es bello, digamos, ¿no? Todo lo que ocurre es bello, la sensación física, la experiencia perceptiva y lo que despierta como deseo de hacer ciertas cosas. Otras veces puede tener que ver más con algún episodio doloroso de la vida, como la pérdida de alguien cercano. Y esos fueron un par de eventos muy potentes que me marcaron y me hicieron repensar qué es lo que estaba haciendo aquí y ahora. Eh, y bueno, entonces ahí en mi historia he tenido la pérdida de mi padre cuando era muy pequeño y de mi hermano ya más grande, de joven. Entonces, en esos momentos uno puede quedar anestesiado o puede tomar esa energía que se mueve, ese sacudón que significa ese dolor, y tomar también esa energía para moverse un poco diferente de lo que se venía moviendo y poder imponer en la propia vida algunas transformaciones importantes. Así fue que en algún momento con esos empujes decidí cambiar el modo en que me relacionaba con la danza y a partir de ese movimiento y encontrarme con una danza más orgánica, menos normada, más en relación con los territorios en donde andaba, se empezó a mover también algo más en mi energía que me fue llevando hacia las prácticas holísticas o vibracionales, particularmente las terapias energéticas como los cristales, las flores de Bach, el Reiki. Fui llegando a distintos recursos y prácticas, eh, en, sobre todo en moverme, viajar para recorrer territorios donde la danza estaba viva. Me refiero en donde el folclore, la popular, la danza popular de una región está vigente, la gente lo practica más allá de las academias o institutos donde se pueda estudiar y no formarse como bailarín o coreógrafo o docente, esos espacios donde la danza circula en la cotidianidad de las personas. Eh, en la ciudad donde yo nací, en Rosario, se baila mucho tango. También los folclores, pero en el ámbito de lo folclórico había como más normatización en mis primeros años. Estaba más normado, tenía que ser así, si no estaba mal bailado, ¿no? Entonces, no me pude correr de esos esquemas y entender que hay una danza que sí, que tiene formas, por supuesto, que viene dada, que hay una tradición, una cultura que se va trasladando de generación en generación, pero que también esa danza puede tomar mi propia danza, mi deseo de moverme de determinada manera. Eso me fue conectando con algo más real en mí. Y en eso, entonces, como te decía antes, empecé a conectar con otros recursos vitales, ¿no? Y bueno, en ciertos territorios de mi país y de Latinoamérica me encontré con esas danzas vivas, como me gusta llamarlas, que, que ofrecen un movimiento que no solo es externo, no solo es la copia de algo que viene dado, sino que además mueve lo interno y entonces uno crece, aprende, desarrolla personalidad. Claro, eso es lo importante, ¿no? La conexión que vayamos a tener con nosotros mismos, ¿no?
con nuestra alma, con la esencia que está ahí. Ujú. Tal cual. Entonces se puede decir que es todo eso que te llevó a especializar en conocer las cualidades vibratorias de los cristales y su utilización práctica. Sí, claro. En, en un momento muy particular, muy concreto, que recuerdo muy bien, quiero decir, de mi vida, hace ya un poco más de 15 años, yo empecé a alimentarme de esa otra danza y empecé a desarrollar mis propias propuestas y mi propia forma de bailar con mucha claridad. Eso fue generando ciertos ámbitos donde las personas que transitaban tenían una vivencia que no solo tenía que ver con el aprender a bailar, sino con el encontrarnos entre personas, con otras personas y compartir desde las diferencias, pero poder compartir y entrar en diálogo, en el lenguaje, con el cuerpo, con la danza y pasaba otra cosa con la energía. Y así se fueron acercando ciertas personas a mi vida y el interés por ciertas prácticas que empezaban a ser nombradas. Así fue que me encontré con quien hoy todavía es mi compañera de vida, Carolina Campra, que estaba terminando de formarse en Flores de Bach y, y entre ganas de encontrarnos y de acompañarnos, tomé mi primer gotero de Flores de Bach y tuve una cascada de insight, de sensaciones nuevas y de convicciones que se aclaraban como cierto rumbo que se acomodaba. Y entonces eso fue, una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Y en un momento, en esto de buscar estos recursos novedosos en mi vida para ayudarme a crecer, me, me fui encontrando con los cristales, con el Reiki, con los cristales. En una sesión particular, en una experiencia muy potente, tuve una experiencia perceptiva, sensorial, extraña para mí en ese momento, pero más allá de la experiencia en sí, es lo que me deja como recurso, es un deseo de ir a buscar los cristales. Un deseo muy potente de conectarme. Así me encontré primero con quién. Bueno, me encontré con distintas personas, pero particularmente con una que fue mi terapeuta durante 5 años, y con quien me fui formando tuve mis primeros recursos de formación en esta práctica de armonizar los cuerpos energéticos con los cristales. León, ¿cuál es el proceso que sigues al integrar los cristales en tus sesiones terapéuticas y pedagógicas? Bueno, fundamentalmente me gusta decir que mi práctica es artística. Por supuesto que tiene un montón de elementos que hoy podemos tomar de la ciencia que evoluciona, la física, en el estudio de la cuántica, la biología molecular, las neurociencias y el avance y la modernización de las psicologías occidentales que van tomando también las psicologías orientales, como el budismo, para, para integrar, ¿no? Eh, entonces, fundamentalmente lo que propongo son espacios de integración, espacios dialógicos, donde hay algo que en el encuentro entre las personas emerge, aparece como un emergente, es un acto creativo, es un acto comunicacional, es donde entre el lugar de uno y el otro y lo que cada uno propone va apareciendo algo que es novedoso para ese encuentro, no porque no sea algo que no se haya hecho antes, pero es novedoso para ese encuentro, y de eso tanto un estudiante como un consultante, el terapeuta como el docente, encuentran algo en lo que se sienten integrados, se sienten parte y ofrece una energía que permite moverse diferente a lo que uno viene haciendo. Pienso que en un espacio terapéutico uno va buscando cierto alivio, pero lo que me he encontrado, y no es algo que vaya a decir yo por primera vez, el trabajo es propio, el proceso de transformación, el alivio lo tiene que generar uno mismo. El terapeuta, el docente acompaña un proceso, guía, orienta y en un momento, sobre todo en los momentos de desorientación,
pero la fuerza para cambiar y para estar mejor es de uno mismo. Bueno, entonces, buscando generar esos espacios que habiliten la aparición de esa fuerza interna, del poder personal de una persona, el famoso empoderamiento, donde desde tomar sus propias decisiones y modificar sus propias conductas, abre un universo de significado nuevo y aprende a moverse, como me gusta decir, tomando el lenguaje de la danza, moverse diferente en la vida cotidiana y desde allí generar otras condiciones para sus relaciones, sus vínculos y las cosas que hace. ¿Sería estos los beneficios que has observado en tus clientes al utilizar la terapia con cristales y Sí, trabajo con energía? sí, sí, por sobre todas las cosas, tomar conciencia de sí mismo, de su propia energía, de sus propias capacidades y, y como desde allí empieza a obtener la posibilidad, teniendo esa energía disponible, de tenerla, de poder aprovecharla para accionar distinto en la vida. Los cristales vienen a ser como afinadores. A ver, un ejemplo, si yo tomo un cristal de cuarzo, es blanco. ¿Sí? Si ahora yo pudiera atravesarlo con una luz, probablemente lo que veríamos sería un arco iris. Eso, blanco translúcido en este caso, ¿no? En este caso tenemos toda la luz en este cristal, todas las ondas vibracionales, todas las frecuencias de la luz están guardadas en este cristal, por eso el color que expresa. Como decía, si lo atravesara con una luz, probablemente veríamos cómo se descompone en las frecuencias del arco iris, en las distintas frecuencias de color, del rojo al azul. Y entonces en la naturaleza tenemos cristales rojos, cristales rosas, cristales más amarillos o amarronados, ¿sí? De distintas características, con distintas formas, o por supuesto negros, oscuros. Eh, y entonces, para ser muy sintéticos, de alguna manera, una de las cosas que nos ofrecen los cristales es la posibilidad de afinar, de poner en armonía distintos estados vibrantes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es más bien como el cristal de cuarzo, contiene todas las frecuencias o una gran cantidad de frecuencias que necesitan estar en armonía, como si tuviera un instrumento de cuerdas. Si alguna de las cuerdas está fuera de el ajuste que necesita para estar en armonía con el resto, suena feo. Cuando lo ajusto, suena lindo. Puedo armar acordes y hacer que ese instrumento ofrezca un sonido que sea agradable, amable, que genere placer en el cuerpo. Bueno, al cuerpo le pasa lo mismo. Cuando está desafinado, cuando hay ciertas frecuencias de nuestro sistema, pensar en la gran complejidad que tiene, ¿no?, nuestro cuerpo con tantas células diferentes y moléculas participando de él. Cuando algo está fuera de su tono justo, de su tensión justa, empieza a provocar una desarmonía y eso lleva a distintas sintomatologías mentales, emocionales y físicas. Eh, a veces simplemente estamos un poco distraídos, pero necesitamos más enfoque. Eso probablemente se pueda resolver con un buen descanso. Pero si ya esa desarmonía empieza a hacerse crónica con el tiempo, el cuerpo y la mente se acostumbra a estar así, se adapta a ese estado y entonces todo el tiempo somos distraídos. En realidad estamos distraídos y eso podemos corregirlo buscando, encontrando, en este caso sería los cristales adecuados, la frecuencia de vibración adecuada para que se afine ese aspecto del ser. ¿Y cómo sabemos cuáles son los cristales adecuados para cada Y, situación? y bueno, se va sabiendo. Obviamente, por supuesto que funciona lo que solemos llamar como intuición, ¿eh?, que es poder tener una conexión directa con lo que está ocurriendo. Ahora, tener una conexión directa con lo que tengo enfrente, con las piedras que tengo, con las plantas que hay a mi alrededor, si es que las hay, con lo que haya, con las relaciones que tengo a mi alrededor, implica un estado de alta armonía. Entonces, no hace falta ser Buda ni Cristo, pero
Sí, estar más o menos armónico, tranquilo, paciente, no estar ansioso. Bueno, como la ansiedad aparece como un síntoma cuando algunos aspectos se desarmonizan. Entonces, trabajando sobre la calma, ahí aparece una gran herramienta que la humanidad la tiene desde que tenemos conciencia, que es la meditación. Y la práctica de la meditación que implica no necesariamente sentarse y hacer zazen, que esa es una forma de hacerlo y es muy potente, por supuesto, tal vez la más potente, pero tiene que ver fundamentalmente con sincronizar la mente y el cuerpo, con poner todo el ser en un lugar, traer al presente, el famoso aquí y ahora, en lugar de estar cocinando y pensando en las 40 cosas que tengo que resolver y respondiendo al pedido de atención de mi hija, mi hijo, estoy cocinando ahí en la cocina, oliendo, sintiendo, saboreando, eligiendo los colores y los sabores que voy mezclando. Entonces, meditar tiene que ver con estar presente. Cuando estoy presente, mi intuición está abierta, mi sensibilidad está más fina. Eh, pero por supuesto, como decía antes, a veces eso no alcanza o es difícil alcanzar ese estado de conexión. Eh, y entonces ahí también viene bien estudiar, conocer, aprender. ¿Qué cristales sirven para calmar el dolor de garganta? Bueno, por supuesto que si tengo un grupo de cristales azules, elegiré por resonancia el que me parezca más adecuado. O también por que sé que hay uno en particular con el que eso viene bien. Ahora, eso es calmar el síntoma, eso es casi como tomar la pastilla calmante, que no necesariamente hace mal si uno no cronifica el uso. En un momento agudo uno lo usa. Pero cuando trabajamos con un cristal, además de poder calmar la sensación física, nos va a llevar por un viaje interno a empezar a descubrir cuáles son los factores que me llevan al dolor de garganta, qué hay debajo del dolor de garganta. Claro que si me pasé la noche tomando frío y me descuidé mi abrigo, bueno, ya sé más o menos de dónde viene la cosa. Pero a veces simplemente me duele la garganta. Y no tomé frío y no me descuidé. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces uno ahí puede encontrar, y más aún si aparece como un patrón repetitivo, ¿no? Recurrente, crónico. Entonces hay algo que es mío, que puedo trabajar y que puedo descubrir. En el trabajo con la energía, en especial con los cristales, vamos a ir encontrando en ese viaje interno los factores de mi desarmonía. León, ¿cómo integras tus conocimientos en chamanismo, reiki, terapia floral y otras disciplinas en tu trabajo con la energía? Bueno, se fueron integrando, ¿no? Se fueron integrando. Eh, a medida que fui desarrollando en estas prácticas, me fui interesando por unas o por otras en distintos momentos. Creo que hice mi iniciación, mi primer nivel de Reiki, mi iniciación en Reiki como 3 veces, porque en algún momento lo busqué porque sí, porque tal vez había un llamado y un poco también porque estaba de moda estudiar eso o por lo que sea, pero no terminé de conectar evidentemente con la propuesta, con el método, con quien me lo dictaba. Y en un momento sí apareció esa persona con la que hice todos mis niveles, inclusive una maestría de formación para formar reikistas. Entonces, el conocimiento va llegando porque uno lo busca, porque uno lo encuentra. Algunos maestros dicen, el maestro llega cuando el estudiante está preparado. Este, y, y entonces uno va incorporando distintos recursos a su práctica personal. Para uno, y eventualmente, si tenés vocación de terapeuta y de formador, y o vas adquiriendo también recursos en ese sentido, ¿no? Entonces, además de estudiar Reiki, está bueno, si me voy a dedicar a formar reikistas, tener recursos pedagógicos y herramientas y formas y cómo trabajar el aspecto de la comunicación, ¿no? Compartir con otros lo que yo conozco, lo que yo siento saber. Lo mismo en el aspecto terapéutico, cómo
desarrollar herramientas para escuchar lo que el otro trae, cómo acompañarlo adecuadamente, no incurrir en consejos que pueden ser erróneos o que son más para uno que para el otro. Bueno, todo eso también se va estudiando. Y en la medida que uno practica y estudia y armoniza lo teórico con lo práctico, esos recursos se van incorporando. Y cuando logramos cierta destreza en más de un recurso, bueno, ahí la integración empieza a darse. Uno puede tomarse el trabajo de generar recursos integrados, pero también va sintiendo que hay un diálogo entre los distintos recursos. El chamanismos a los que yo me acerqué primero fueron los orientales, por decir el budismo, la práctica del zazen, que viene más bien del Japón con ese nombre, pero no, el meditar sentado es algo que ha hecho toda la humanidad en todas las culturas. Estudié a Chogyan Trungpa particularmente, un psicólogo budista, que son con los que se formaron también. Yo no tuve clases presenciales con él, porque ya había fallecido, pero sí los que se formaron, los que desarrollaron después el mindfulness en Estados Unidos y Europa, Kabat-Zinn y tantos otros, o uno de los maestros con los que se han formado. Y después eh, fui llegando a los chamanismos americanos, particularmente al andino, con quien lo primero que me reunió con el mundo andino fue la danza y el arte popular, la música. Eh, y bueno, ahí empecé a incorporar recursos también de los chamanismos de América del Sur fundamentalmente y algo de América del Norte, porque soy un gran lector muy ávido de Carlos Castaneda y otros autores que han escrito sobre los chamanismos mexicanos, Alejandro Jodorowsky, la psicomagia de Alejandro Jodorowsky o el concepto de psicomagia que plantea Alejandro Jodorowsky me parece muy potente y trato de incorporarlo a mis prácticas, porque otra vez es eso, crear un ámbito en donde la persona se transforme a sí misma, ¿no? Y generar condiciones para que eso ocurra. Y entonces ahí se van integrando las distintas herramientas. Hay un maestro mío de tarot, Martín Guisén, este es de por acá también. Él siempre es muy estricto con eso y dice, para integrar dos recursos hay que conocerlos muy bien a los dos. Y entonces uno empieza a integrar. Eh, bueno, creo que esas son algunas cosas a tener en cuenta. Claro, porque a veces tendemos a hacer muchas cosas y no integrar ninguna, entonces no vamos a tener conocimientos de nada, ¿no? Claro, sí, es interesante esa reflexión, porque muchas veces estudiamos, y ahí lo que nos está faltando es poner en juego, poner en práctica, plantear, plantearlo a la sociedad o a nuestro entorno. Esto que yo estoy estudiando, empiezo a pensar esto sobre esto, a creer en esto, a desarrollar esta idea, esta teoría o esta práctica. Entonces también entra en tensión con lo que piensan los demás y yo puedo evaluar qué pasa con mis propuestas. Entonces, lo decía antes, ¿no? El equilibrio entre teoría y práctica es muy importante, porque además el desarrollo de las cualidades perceptivas se dan solo en la práctica, ¿no? Podemos hablar sobre la importancia de la escucha toda la charla de hoy, pero no vamos a aprender a escuchar porque leamos y hablemos sobre la escucha. Y me refiero a escucha como sinónimo de percepción, poder desarrollar la capacidad de percibir lo que está pasando en mi entorno o lo que le pasa a otro. Eso requiere de estar ahí haciéndolo y equivocarse un montón de veces o ir generando de a poco una mayor capacidad de percibir nuestro entorno. Ahí es donde otra vez la práctica de la meditación pasiva o dinámica, ¿no? Digo, en Sazen o en técnicas como el yoga, el qigong, el tai chi, los pases mágicos, la danza consciente, el movimiento consciente, son muy importantes para desarrollar este registro de lo otro, de la otredad, que puede ser alguien en particular o puede ser todo mi universo relacional y el mundo en el que vivo, ¿no? Eh, entonces hace falta ese equilibrio para poder eh, integrar. Es necesario ir haciendo práctica y, y después, bueno, viendo qué va pasando. Algunas cosas llevan mucho tiempo integrarlas y otras menos.
como técnicas. El Reiki y los cristales es casi inmediato. De hecho, la mayoría de los reikistas que vienen a formarse conmigo con cristales o viceversa, ya hicieron práctica de Reiki con cristales de forma intuitiva. Y otros recursos a lo mejor lleva más tiempo, porque, bueno, relacionar la danza y los cristales no parece tan intuitivo, porque los cristales están quietos, que bailar, uno quiere mover el cuerpo, como con las piedras en la mano. Bueno, por eso no se trata de traspolar recursos, sino de ver de qué modo empiezan a jugar juntos en un contexto que puede ser pedagógico o terapéutico individual o terapéutico colectivo. Excelente. Entonces, esto sería el juego con la energía y la armonización personal y colectiva según tu experiencia. Sí, 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 es un juego, de ya. Es un juego, jugar en toda la dimensión de la palabra. Vieron cómo juegan los niñas, los niños, ¿no? Nuestras hijas e hijos juegan absolutamente comprometidos con el juego. Nosotros de adultos empezamos a hacer como que hacemos que jugamos. No es real el juego. Bueno, es un juego. Sí, claro, y tu hija, tu hijo te dice, no, es real. Sí, es un juego, es real. La, eh, sí, es lo que estoy vivenciando, es mi juego. Y entonces, eso es comprometerse, ¿no? Eso es estar aquí ahora, eso es estar con todos los radares atentos. Por eso nuestras hijas e hijos, hasta los 10 años y a veces más, están jugando alrededor nuestro y están escuchando todo lo que decís. Mamá y papá están discutiendo sobre algo, ahí Josefa me dice que sí, María Josefa. Uno está discutiendo sobre algo y la niña, el niño que está jugando ahí te dice, pero ¿por qué decís esto de tal cosa? Y sí, porque es así. Están con todas las antenas abiertas. Claro. Son mercurio, totalmente activos en su atención, es plena, es plena. Por eso aprenden tan rápido también, es una plasticidad perceptiva muy necesaria en esa etapa de la vida y de hecho están percibiendo casi todo con el neocórtex también, es todo bien presente. Después se van produciendo las memorias, se van guardando en lo más profundo del cerebro. Pero ahí están súper activos. Y bueno, nosotros como nuestra cultura, y voy a decir nuestra, no conozco a todas las personas que están conectadas, pero en la cultura de la Europa occidental, que después conquista el mundo, ¿sí? Y de alguna manera impone su cultura en gran parte, y por lo menos en Sudamérica es así, en América en general. Tenemos una educación que ha erradicado estos conceptos y estas prácticas. Al niño pasa primer grado, deja de jugar, que lo hacía hasta la semana pasada en el jardín, lo sentamos en un pupitre, lo ponemos de frente al pizarrón, en línea con otros, en un formato bien marcial, y, y tiene que prestar atención 80 minutos de corrida, que es lo que dura, en el mejor de los casos, 40. Bueno, por supuesto eso se está transformando. Y hoy ya hay muchas pedagogías que proponen otras cosas, pero todavía, por lo menos en nuestro país, en Argentina, el grueso de la población que se educa en la educación formal, pública, gratuita, en nuestro país, inclusive en la privada también, y no gratuita, la educación formal, la mayoría, la masa de la gente se educa de este modo. Entonces dejamos de jugar a los 6 años para aprender. Y no hay aprendizaje sin juego, no hay aprendizaje sin emoción. Por suerte las neurociencias hoy y la evolución de la ciencia en psicología, en biología, en física, van mostrando, van demostrando estas intuiciones que han sido propias de los chamanismos de todos los tiempos. Y estamos recuperando, porque no estamos descubriendo nada, estamos recuperando esa información que quedó partida, sobre todo desde el Renacimiento, esta parte. Eh, Estas otras formas de educar, que el juego es todo el tiempo y provocar deseo en el otro que aprenda. Entonces, sin deseo no hay aprendizaje. Claro, Puedo hacer, sí, puedo aprender algo para resolverlo ahora, pero después de un tiempo que no lo hago más me olvido. No, no es algo que me guardo para mí. así es. Es que yo pienso también que todo en la vida tenemos que tomar como un juego, ¿no? Para integrarlo en nosotros, para
También traer esta parte nuestra de niño a la vida, ¿no? Que tampoco es Sí. todo tan serio, porque si tomamos la vida tan en serio, todo es muy amargo. Bueno, pero voy a aprovechar ahí que tomaste esa palabra, porque me estaba viniendo justo a la mente, no me acuerdo el autor, pero un libro o la autora que dice, el juego es cosa seria. Eh, en tanto, ahí estoy, no es que jugar es una pavada, jugar es estar ahí. Y serio no tiene por qué ser una cosa solemne y aburrida y tediosa. A veces hay que disciplinarse. Si uno quiere trabajar sobre más en este tiempo, en nuestra cultura que hemos perdido el hábito de meditar, hay que aprenderlo de grandes, por lo menos nuestra generación, y uno tiene que sentarse a meditar y sentir el cuerpo y respirar más profundo y empezar a hablar más pausado o dejar de hablar, empezar a pensar más pausado, empezar a ver los pensamientos. Fíjense que si ahora solamente hacen 3 o 4 respiraciones profundas sin dejar de prestar atención a la cámara ni nada, hay algo en el cuerpo que va cambiando, se va acomodando diferente. Y si a eso después, a medida que gano, le empiezo a poner algo de dinamismo, un movimiento que es consciente, yo aprendo a administrar mi energía y el espacio y el tiempo. Eso siempre me gustó de la danza. La danza administra las 4 dimensiones que hoy conocemos. El cuerpo y su movimiento, el espacio físico y el tiempo. Porque la danza dialoga en ritmos. No solo se mueve, no solo un movimiento consciente, además es un movimiento consciente y en un ritmo, que puede ser el de una canción que esté sonando o el de los árboles que se mueven con el viento, de las hojas de los árboles, pero uno toma dimensión del ritmo y entonces en eso conecta, está presente, se relaciona más abierto y más claro con lo que viene. Solemos tener la idea de que la apertura ofrece vulnerabilidad. Sí, sí, me abro y miro para cualquier lado, sí, claro, puede venir cualquier cosa de frente, pero si yo estoy abierto y atento al contexto, al contrario, tengo más capacidad de anticipación y mi intuición se afina y se aleja en el tiempo. No digo que veamos el futuro, pero entramos en sincronía con lo que va pasando. Entonces resulta que empezamos a movernos como cuando una pareja que está bailando, 2 personas están bailando, uno ve que se mueven con una destreza y sutileza impecable. ¿Y cómo lo hace? Se sabe en la coreografía. Puede ser, pero así todo tengan una coreografía. Si no hay sincronía entre sus movimientos, algún pisotón o algún golpecito va a haber. Entonces, en ese estar ahí sincronizado con lo que está ocurriendo, yo puedo anticipar, aunque no esté pensando que viene antes, ¿no? No se trata de ver el futuro, se trata de que mis movimientos encuentran el cauce necesario y no me choco con nada, mm, ni con el auto, ni con como voy caminando, y cuando estoy bailando me muevo con otro, y en la vida cotidiana no me choco con mi pareja, no me choco con mis hijas e hijos, o lo menos posible. Me pasa menos seguido y más espaciado y menos intenso cada vez. León, ¿cómo aplicas tus estudios en física cuántica y otras disciplinas científicas en tu práctica terapéutica y pedagógica y medicinas vibracionales? Bueno, eh, notablemente yo me formé en toda mi adolescencia y mi juventud en carreras, en formaciones técnicas y científicas. Eh, entonces tuve una relación con la física, con la química y con la matemática muy intensa, mis primeros 23 años de vida, pero después fue algo que fue soltando porque en el último periodo me empecé a relacionar con el arte y me desarrollé como bailarín, como maestro de danza. Entonces como que ahí parecía que había 2 mundos distintos, pero con el tiempo se fueron otra vez integrando. Eh, y sobre todo cuando llegué a las prácticas vibracionales, a estos recursos terapéuticos que son los cristales, las flores de Bach, el Reiki, como tantos otros, trabajan siempre sobre la energía. Entonces ahí volvió el interés hacia esos temas y la verdad que vivimos una época
en ese sentido maravillosa, porque hoy entendemos cosas que hace 50 años no teníamos ni idea. Algunas las habíamos teorizado, pero no las habíamos podido poner en práctica. Hoy existen los aceleradores de partículas, los microscopios nucleares y los telescopios que ven el fin del universo y los microscopios que ven lo más pequeño de lo más pequeño. Entonces empieza a haber toda una serie de aportes desde la ciencia que, lejos de contradecir las prácticas espirituales, las van fortaleciendo. Hay cómo funciona el mundo cuántico y cómo podemos traer esas cualidades, ciertas cualidades del funcionamiento del mundo cuántico al mundo material, hoy toman mayor vigencia todavía. Una partícula subatómica puede estar en dos lugares a la vez, se entrelazan con otra y lo que le pasa a una automáticamente le pasa a la otra. Hay toda una serie de fenómenos físicos hoy demostrables en ese mundo cuántico que empiezan también a dar cuenta de experiencias vitales que hemos tenido las personas o que ha tenido la humanidad, como la sanación por imposición de manos, el desdoblamiento de algunas personas, como el Padre Pío, que aparecía en dos lugares al mismo tiempo. El concepto de nirvana que viene del budismo. Bueno, entonces, hoy la ciencia y la religión están cada vez más cerca, si no se vuelven, si no tienen la pretensión de ser absolutas, digamos, de que todo lo que ahí está dicho es lo único que vale y que lo demás no vale, ¿no? Entonces, cuando empiezan a conversar, funciona como en nuestro cerebro empieza a encontrar otras formas de vincular las cosas, porque fíjense lo que pasa con nuestra vista. Cada ojo ve una cosa completamente distinta. Esto se lo voy a tomar a Eugenio Caruti, que es un astrólogo y antropólogo argentino que desarrolla el concepto de inteligencia vincular con mucha potencia en un libro muy hermoso que recomiendo mucho, que se llama Inteligencia Planetaria. Y cada ojo ve, yo lo saco de una entrevista que vi de él, ¿no? Ve algo diferente, la percepción de un ojo distinta a la otra. Si nos tapamos vemos una cosa, si nos tapamos vemos otra. Si la cosa está cerca es bastante lo mismo, parece igual, pero cuando toma distancia ya las perspectivas son distintas, muy distintas. Ahora, el cerebro se las arregla, no desecha una o la otra, toma las dos, las integra y da una imagen en tres dimensiones. Si no, no existiría la tridimensionalidad para nosotros y nos andaríamos chocando las cosas. Eh, y, y eso es una función del cerebro, integrar lo diferente. Si nos mantenemos en oposición, espiritualidad por un lado, ciencia por el otro, bueno, vamos a seguir en un terreno de disputas eternamente, pero cuando empezamos si nos damos el trabajo de ver cómo se reúnen estas cosas, ¿no? Ahí aparece el Tao de la física, o la física del Tao, siempre se me confunde el nombre, un libro también ya viejo, pero sigue estando vigente para quien no lo ha leído, necesita integrar estas cuestiones, de Capra, si no me equivoco. Eh, y, y podemos integrar estos universos y van apareciendo cosas nuevas, cosas que no sabíamos que estaban o que eran posibles. Y esto nos pasa en el mundo de las relaciones. Ahí es donde más me interesa todavía. Encontrarnos con otros diferentes. Es decir, pero ¿cómo convivimos? ¿Nos tomamos ese trabajo? Es interesante. ¿Cómo describirías el concepto de medicinas vibracionales y su relación con tu práctica de danza? Son lo mismo, en dos estados diferentes. En realidad, todo es energía. La energía se manifiesta de diferentes maneras. Movimiento, luz, sonido, materia. La materia, y materia además es inmóvil, una casa no se mueve, gracias a Dios, se caería el techo encima si no, pero el cuerpo físico sí se mueve, el cuerpo de las personas se mueve. O sea, tiene una tensión adecuada que permite plasticidad y movimiento. Entonces, la práctica vibracional, las medicinas vibracionales,
una forma de llamarlo, son recursos que trabajan sobre los cuerpos energéticos. No trabajan con la química del cuerpo, sino con la energía. Armonizando el sistema energético, que los hindúes lo describieron muy bien, los chamanismos de todo el mundo lo han descrito muy bien, y hay los chakras, las ruedas de energía principales que van regulando ciertas frecuencias de información y el campo áurico que genera el cuerpo. Cuando armonizamos eso, también se armoniza el cuerpo físico y mental y emocional. Pero cuando armonizamos el cuerpo físico, también se armoniza el cuerpo energético. Es un bucle de ida y vuelta, y entonces yo puedo armonizar mi cuerpo energético tanto haciendo una aplicación de Reiki con cristales y algunas prácticas del chamanismo, que el chamanismo va mucho al chamanismo andino, el chamanismo americano va mucho al inconsciente, se genera situaciones donde el, la mente deja de tener el control racional de la cosa y se da otro movimiento. Entonces ahí se juega la poética, lo artístico, lo creativo. Y la danza como recurso es una forma de movernos que implica sincronizar mente, cuerpo, espacio y ritmo, espacio y tiempo. Entonces también bailando el cuerpo energético se armoniza, todo el cuerpo se armoniza. Todo es energía. Hay partes de nuestro cuerpo que es vibracional, que no toma forma material, y hay una parte de nuestro cuerpo que toma forma material. Entonces siempre, con cualquier recurso, podemos estar armonizando el cuerpo físico. Y en mi práctica pedagógica y terapéutica uso todos los recursos que tengo a disposición y fundamentalmente la danza como lenguaje corporal rítmico y los cristales. León, ¿cómo la danza popular te ha llevado al camino del autoconocimiento y la compasión colectiva? Bueno, viste que yo de alguna manera empecé comentando que en mis inicios, antes de ser terapeuta vibracional, era bailarín. O sea, creo que he bailado toda la vida y a los 11 años empecé a hacerlo de manera consciente. O sea, a partir de una clase en la que participé en la escuela, quise seguir bailando folclore, danzas populares argentinas y latinoamericanas. Con el tiempo tuve una etapa de mi vida donde me dediqué profesionalmente a bailar. He estado en España, en Italia, en Brasil, en otros países de América Latina, también bailando tango fundamentalmente. Eh, y en ese tiempo estudié un poco de todo de danza. Estudié danza clásica, estudié danzas, distintas líneas de la danza contemporánea que vienen más bien de Europa, danzas afro, danzas folclóricas de distintos lugares del mundo. Bueno, uno va incorporando flamenco, uno va incorporando distintos recursos que te sirven algunas cosas, te van dando distintas destrezas, con algunas conectas más, con otras menos. Pero más allá de todos los recursos que estudié, siempre terminé volviendo a lo folclórico, a lo popular, porque tiene algo de encontrarse a bailar con otras personas. Cuando a veces usamos el término danza, danzar o bailar como sinónimos. Sin embargo, cuando uno va al baile, al baile social, acá le decimos baile, bailanta, milonga, más en el ambiente del tango, distintos nombres, pero uno no dice voy a danzar, no dice voy a bailar. Nunca usa el término danzar para eso, casi nunca. Voy a bailar. Y para mí eso tiene en gran medida que ver con voy a encontrarme con otras personas, a compartir la danza. Entonces, o desde el lenguaje de la danza. Y después puede ser una danza muy específica, una estética muy específica, como digo, tango, flamenco, chamamé, folclore, cumbia colombiana, etcétera, ¿no? Pues distintos lugares son, vendrían a ser los dialectos de la danza, pero la danza en sí mismo es un lenguaje, ¿no? Entonces, compartir con otras personas en ese lenguaje corporal y de movimiento del cuerpo y de ritmos compartidos, siempre me atrajo, me sedujo. Y volviendo a citar a Eugenio Caruti, voy a decir, si hay una posibilidad que tenemos como especie de progresar, evolucionar, seguir evolucionando y no extinguirnos, es a través del desarrollo de la inteligencia vincular. Aprender a estar con otras personas integrándonos, no
ya generando barreras donde el otro es diferente, entonces, bueno, lo dejo entrar hasta acá. Bueno, claro que me cuido, claro que reservo algunas cuestiones de mi autocuidado y soy consciente, pero si yo ya voy poniendo límites intelectuales y de creencias religiosas o científicas, ¿no? De creencias en general, difícilmente pueda integrarme con el otro. Necesito un nivel de apertura más profundo que me permita recibir a la otra persona con todo lo que trae y ver qué pasa en ese vínculo. Y la danza popular siempre es así, siempre es con otros, siempre es un encuentro. Claro que puedo bailar solo o algo y lo hago de hecho, que me encanta bailar y si no hay alguien, bailo solo, eh, pero me encanta encontrarme con las otras personas a bailar. Hay algo que es instintivo de la especie de encontrarse, de ser gregarios, pero además hay una posibilidad muy poderosa en esos encuentros de seguir componiendo un mundo posible para nuestra especie y para todas las especies del planeta de las que hoy somos los mayores responsables. Entonces ahí en la danza popular yo encuentro comunidad, encuentro otros que cuestionan lo que yo digo y entonces puedo revisar lo que digo, que mis verdades no sean eternas ni absolutas necesariamente. Entonces, y voy pudiendo crear cosas que solo no hubiese podido crear nunca. Ahí es con otros. Y los cristales me vinieron a reforzar esa creencia o esta práctica, este modo de practicar la vida, porque los cristales me muestran cómo un grupo de átomos diferentes, el silicio, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el carbono, se reúnen y forman un cristal nuevo. Se reúnen y se quedan ahí formando, a ver qué tengo, una pieza que tiene color, que tiene forma, esas, esas caras que hacen estos cristales ahí, eh, y que se mantienen cohesionados. Estos cristales nacieron hace miles de millones de años y siguen siendo una entidad vibrante. El final de la vida de un cristal las vemos en las playas, ¿no? Las arenas, la degradación cada vez más chiquitita de las piedras se van rompiendo por la erosión del paso del tiempo y del clima. Y sin embargo ellos siguen ahí vibrando en coherencia, vibrando rojo, vibrando rojo, vibrando rojo. Y está conmigo, está contigo, está contigo y no cambian. Eh, sí cambian, pero cambian dentro de ciertos límites mucho más coherentes y permiten mantenerles su coherencia. Y la vida interna de un cristal es pura vida, son átomos vibrando en movimiento, en relación a través de un movimiento que encuentran para estructurarse dentro de una estructura que además es geométrica, tiene una forma muy establecida, pero siempre en relación con otros grupos de cristales. Hay un movimiento que es perpetuo, nunca termina. Y ahí están sosteniendo su integridad y su coherencia. Genial. Eso de que dicen que hay un cristal para cada situación o para traerte buena suerte o cómo funciona eso. Bueno, son como dos preguntas distintas para mí. ¿Que hay un cristal para cada situación? Sí, probablemente, porque cada situación representa un estado vibracional distinto. Si estoy triste, vibro, en síntesis, vibro de un modo. Si estoy enojado, vibro de otro. Si estoy angustiado, vibro de otro. Y entonces ahí distintas cualidades vibracionales me van a aportar o más energía, o más paciencia, o más calma, o sosiego. Distintas cualidades vibracionales se van a relacionar con mi energía de manera distinta. Entonces, en cada momento me puede venir bien un cristal diferente. En la terapia con cristales vamos eligiendo en cada sesión cuáles son los cristales que la persona va a necesitar, por lo que te cuenta, por la resonancia que va sintiendo, por tus sensaciones en el momento de la sesión, a elegir los cristales. Hay toda una sumatoria de cosas donde la intuición y el conocimiento conversan. Eh, y bueno, y en la medida que tenemos distintas situaciones, como decía, si estoy rojo de ira, y más que un cristal rojo, me va a convenir un cristal más tranquilo, más rosadito, más, algo que me ayude a bajar, verde tal vez, me ayude a calmarme. ¿Eh?
Como diría un médico chino, si estás amarillo, ponete verde. Diría, si estás mal del hígado, hay que comer amargos, que son bien verdes. Este, y en todo caso, un cristal verde puede venir bien. Y seguramente si estás mal del hígado también estés iracundo. Y tal vez primero estuviste iracundo y después estuviste mal del hígado. Obviamente que hay que ayudarlo con la dieta al hígado, ¿no? Pero no es cuestión de por ser pacífico comer cualquier cosa. De hecho, no podemos ser pacíficos cuando comemos cualquier cosa. No nos sale. León, déjanos tu Sí. contacto para que Vale. las personas que quieran conocer más sobre su trabajo, sobre todo lo que haces. Nuestro perfil profesional, nuestra cuenta en Instagram y en Facebook es Resonancias en Salud y Vida. Van a ver un logo celeste sobre el fondo azul, sobre fondo blanco, con un círculo parecido al que tengo ahí atrás en la cámara, de colores, pero son bolitas redondas. Y ahí nos pueden encontrar Resonancias en Salud y Vida. Eh, y, y podemos compartir, claro, y viendo todas las distintas propuestas que tenemos, de distintas, siempre dentro del mundo de las terapias complementarias, holísticas, vibracionales, astrología, flores de Bach, tarot, reiki, cristales, danza. Si te parece, vamos a abrir los micros para si hay alguna pregunta. Sí, sí, por supuesto, parece muy bien. María José. Buenas tardes, encantada de conocerte, León. ¿Qué te iba a decir? Mira, me ha encantado, ha sido súper interesante, pero lo que yo o no me he enterado muy bien o no he entendido muy bien lo de la terapia floral. Eso, como su nombre indica, ¿va algo de flores o es otra cosa diferente, León? Sí, la terapia floral, por ahí la charla estuvo más enfocada en los cristales, ¿no? Y en el movimiento, pero sí, la terapia floral es una metodología terapéutica que nace con el doctor Edward Bach, inglés. Ya por 1930 termina más o menos de cerrar el sistema. No es algo que él descubrió necesariamente porque ya hasta los egipcios tomaban el rocío de las flores de la mañana, pero bueno, él sí desarrolló, fue estudiando, investigando esas cuestiones y siempre estuvo buscando una medicina cada vez más natural hasta que llegó a una medicina vibracional. Las flores de Bach, así es el término clásico de nombrarla. Después hay varios sistemas florales que a lo largo del siglo XX y este siglo se han desarrollado, pero el original fue las flores de Bach, el doctor Edward Bach. Él determinó que la vibración de las flores tienen una relación directa con las emociones, con la vibración de las emociones humanas. Entonces, y de hecho lo descubrió por sus propios estados, ¿no? En su resonancia con las flores que iba viendo. Entonces armó un sistema que está compuesto por 38 flores, 38 plantas, algunas son brotes de la planta, que al tomar la energía de la flor, después habría que ver cómo es que se toma la energía de la flor en lugar de hacer una infusión, ¿no? Que sería química, hacer té o hacer un jarabe o hacer algún tipo de principio, sin principio activo son. Se pasa al agua la energía de la flor y esas energías, cada una tiene una frecuencia vibracional diferente y se relaciona con distintos aspectos de las emociones humanas. Los miedos, la ira, la tristeza, hay distintos estados, la mente rumiante, la angustia, distintos aspectos de lo humano que se armonizan al tomar las florcitas, se toman gotitas. Lo mismo ocurre con los cristales, es como si en vez de cristales tuviera flores y pudiera tomar la energía de esas flores. Es una... Bueno, en España hay grandes referentes como el doctor Ricardo Orozco, Jordi Cañelas, que es un botánico, y muchos otros, y otras. Muy, muy interesante, de verdad precioso. Y en cuanto a las piedras, a los cristales, yo siempre las llamo piedras. No sé si es que... Sí, porque yo tengo muchas, me encanta. Siempre que voy, compro, me encanta. Sí, lo usamos como sinónimo los términos. Después, si nos queremos poner técnicos, generalmente una piedra en el mundo de la geología, más que de la gemoterapia, ¿no? En el mundo de la geología, una piedra es un sólido
más bien granítico, o sea que está compuesto por muchos minerales diferentes. Y un cristal viene a ser más bien un mineral que está compuesto por una única sustancia química, que puede ser más simple o más compleja, pero es una única sustancia química que se solidifica. Pero es lo mismo, sí, se lo usamos como sinónimos, claro. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, León. Y en cuanto a la danza no te digo, porque cuando has estado explicando, digo yo no podría, porque yo me considero arrítmica total. La música va para acá y yo me voy para allá. Yo digo, eso sí. Bueno, sí, sí, a veces eso puede pasar. Puede haber algunos especímenes de nuestra especie que les pase eso, pero en realidad, en general, eso está más ligado a modelos educativos muy estrictos y rígidos que frustraron cierta cualidad que es innata a las personas. Las personas todas somos rítmicas y podemos entrar en ritmos compartidos. Después, las metodologías con las que accedemos a el bailar, en este caso, o estudiar danza, bueno, va a hacer que solo sea para algunas personas muy específicas que están como, lo tienen ya puesto, ¿sí? O que se han criado en una comunidad donde se baila naturalmente, o que dé el acceso a toda persona, ¿sí? Entonces ahí es donde yo hago la diferenciación que lo hice al principio de la charla. Es muy importante el cómo lo hacemos, no solo qué cosa. Bailar folclore para mí es hermoso, pero de cualquier manera no da buenos resultados siempre. Ni es gratificante. Yo conozco gente que ha sufrido bailar folclore porque dijeron, no, así está mal, no podés. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos del lenguaje corporal? Una forma estética de los brazos o de las posturas, o peso, equilibrio, apoyo, empuje. Bueno, habría que ver cómo se aprende a dominar esos recursos que el cuerpo tiene para poder después conversar en ese lenguaje. Pero es como aprender otro idioma. A algunos les sale fácil. A mí no, a mí me cuesta mucho hablar otra lengua que no sea español. Pero el lenguaje corporal sí. Lo que me di cuenta es que una cosa es lo que a mí me sale y otra cosa es poder compartirlo. Entonces, para compartirlo hay que generar espacios habilitantes. Y algunos serán más rápidos y otros serán más lentos. Pero todos podemos bailar. Pues sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, María José. León Beoto, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por haber participado en nuestra entrevista en el día de hoy. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de que concluyamos nuestra conversación? Bueno, agradecerte fundamentalmente y agradecerles a las personas que han participado, a María Josefa, que ha estado ahí con su cámara encendida todo el tiempo. Muchas gracias. Y nada, esto, para conocer sobre estos temas, alcanza con tener deseo y ganas de estudiar, aprender, conectarse con otros. A quienes les interesa, nosotros en mayo estamos comenzando cursos online también sobre los cristales, así que se pueden poner en contacto y encantado les damos la información. Estupendo. Gracias una vez más por dedicarnos tu valioso tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en Deja que hable tu alma. Gracias también a todos los demás por acompañarnos siempre. Gracias.